Bueno, vamos a pasar página y vamos a empezar con la primera página del tema de invertebrados. Ahí tenéis al principio las características primero generales del reino de los animales. Hicimos un esquema donde veíamos cuáles eran esas características, ya recordad más o menos sus propiedades, recordad, eran eucariotas, pluricelulares, sin pared celular, heterótrofos, aerobios, pueden tener o no tener esqueleto, viven en ambientes terrestres y acuáticos. Me parece que me falta algo: aerobios, heterótrofos, eucarióticos, pluricelulares. Lo más importante está por ahí, pero puede que os diera alguna nota más en animales, ¿vale? Dentro de los animales, ya veis, tenemos dos grandes grupos: los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son aquellos que tienen vértebra, es decir, columna vertebral. No es suficiente decir que tenga esqueleto interno, porque ya sabéis que hay algunos invertebrados que también tienen esqueleto interno, sino que este esqueleto interno en los vertebrados está organizado en una columna vertebral, es decir, en una sucesión de vértebras articuladas entre sí. Luego los animales invertebrados pueden o no tener esqueleto, algunos lo tienen externo y otros lo tienen interno, pero en cualquier caso no se articula en vértebras. Y eso hace que sean invertebrados. Y este tema pues está dedicado justo a ese grupo, a ese segundo grupo de animales que hemos referido. Empezamos con el primero, el más sencillito, el más simple, posiblemente es el más antiguo de los animales, de los metazoos, que es lo mismo de los animales que hoy existen. Y tenemos ahí a los poríferos, también llamados esponjas. Aunque esponja es el nombre más común, poríferos nos puede ayudar a determinar la característica principal que lo define, es decir, la posesión de poros. Recordad que eran unos animales todos vivían pegados al suelo, al fondo en su edad adulta, luego las larvas eran planctónicas, pero en la edad adulta siempre viven fijos a un sustrato duro. Este grupo de animales, las esponjas, los poríferos, tenía ahí un esquema, un dibujito, yo hice otro en la pizarra. Básicamente pueden tener esa cavidad que se ve ahí, que recordad que se llamaba el atrio o cavidad atrial. Pueden tener las más grandes, como la que tenéis en la foto. Estas esponjas tubo del Caribe, pues tienen claramente una cavidad atrial. Otras, como las que vimos en la práctica de laboratorio, no tenían esa cavidad atrial, sino que eran pues una estructura masiva, masuda incluso, que está atravesada por canales. Pues estos poros son los que permiten que el agua se introduzca dentro del animal. No solamente se introduzca, sino que gracias a esa introducción circule el agua por los canales, por el interior, o en este caso, llegando a la cavidad atrial, y si no la tiene como las esponjas que vimos en el laboratorio, por el sistema de canales, de tuberías. Y luego ese agua que va entrando por los poros, que recordad se llamaban poros inhalantes, sale por un orificio más gordo, o varios orificios, pero más gruesos, que eran los ósculos. Es decir, que hay una corriente continua de agua que entra por los poros inhalantes y sale por los ósculos. ¿Cómo es posible esta corriente continua de agua? Pues gracias a unas células pequeñitas llamadas coanocitos. Yo dibujé en la pizarra y también en el vídeo que os puse vimos los conocitos. Los conocitos son unas células pequeñitas que tapizan el interior de estos tubos, los tubos que van atravesando, e incluso las esponjas que tienen cavidad atrial, están atravesando, pues los puse en dibujitos en la pizarra, atravesando estos canales, tapizando los canales que atraviesan el cuerpo de las esponjas, tienen un flagelo y el movimiento del flagelo coordinado de todos los conocitos hace que vaya pasando el agua en este sentido que estamos diciendo, de entrada por los poros inhalantes saliendo por el ósculo. Y esos conocitos también se encargan de capturar la comida en forma de plancton, son organismos planctónicos que entran con el agua, con esas corrientes, pequeñas corrientes de agua, y los conocitos los atrapan y también retiran el oxígeno del agua para la respiración.
Lógicamente, las esponjas siempre van a vivir en ambientes húmedos, ¿no? La inmensa mayoría son marinas, aunque hay algunas, poquitas, que podemos encontrar en agua dulce. Y bueno, yo creo que quizás con esto hemos hecho un pequeño repaso. Mirad los dibujitos y los esquemas que hicimos en la pizarra, que yo creo que clarifican bastante la comprensión de este grupo. Vamos a centrarnos ahora en los nidarios. No, no me sale. Bueno, así. Vamos a centrarnos ahora en los nidarios. Los nidarios son un grupo de animales invertebrados, todos de vida acuática, que tienen una característica, por de ahí el nombre de nidarios, que es la presencia de unas células urticantes. Se llaman nidoblastos, de ahí el nombre de nidarios. Células urticantes. Células, las tenéis aquí, capaces de emitir un pequeño dardo con veneno, una toxina, que es la que produce la irritación, incluso en algunos casos, hasta podría llevar podría tener la consecuencia de la muerte de una persona. Lógicamente, estas células urticantes tienen una doble función. Por un lado, defienden al organismo que las posee de depredadores y en otras circunstancias la utilizan para cazar. Con ellas atontan, paralizan o matan a sus presas y esto les permite depredar sobre ellas, poder capturarlas. Algunos son pequeñitos, algunos de la unidad son muy pequeñitos, miden nada, milímetros y otros muchos, pues alcanzan hasta muchos metros. Por ejemplo, recordad la carabela portuguesa, que también la vimos en la práctica de laboratorio, que aunque allí tenían los tentáculos cortados, los brazos cortados, porque la recogí arrojada en la playa, pero pueden llegar a tener, cuando extienden esos tentáculos, hasta 30 metros de longitud. Bien, los nidarios tienen dos formas o dos fases en su vida, dos formas, que son la de pólipo. Pólipo, recordad que es la fase, la forma que está fija al sustrato, vive siempre adherida al sustrato, y luego la fase medusa, que es la de vida libre, la que forma parte del plancton. Recordad incluso que leímos otro tema anterior, era el principal constituyente dentro del plancton de lo que se llamaba el macroplancton, el plancton de tamaño grande, de tamaño importante, no como el otro, que lo más normal, que suele ser el microplancton. Bien, la estructura interna tanto del pólipo como de la medusa, os lo hice en un dibujo. Prácticamente uno está mirando la boca hacia arriba y el otro está mirando la boca hacia abajo. Recordad que tenían un único orificio que servía de boca y ano en los dos casos, una cavidad gastrovascular en el interior del cuerpo de la medusa, como su nombre indica, es la única cavidad que tienen y hace de circulatorio y de digestivo. De tal manera que cuando cazan una presa, lo que hacen es que la ingieren dentro de la cavidad gastrovascular, hacen la digestión, los restos nutritivos los absorben por las paredes de la cavidad gastrovascular y lo que no sirve, lo que son desechos, lo vuelven a eliminar por el mismo orificio, que sirve de entrada y de salida. Muchos de los pólipos viven en colonias, como los arrecifes. He ido poniendo, cuando estábamos dando estos temas, imágenes en el Instagram, con explicaciones que yo creo que es un buen momento para repasarlas, como las tenéis ahí, porque os va a ayudar a comprender mejor esto, incluso para que no se quede como un conocimiento teórico frío. Son especies que viven en nuestra agua, porque estos invertebrados hasta ahora son todos acuáticos, y vais a ver esto plasmado, no en los arrecifes de coral, que también, por supuesto, y se manifiestan allí con gran belleza y grandeza, pero sí que tenemos aquí medusas, tenemos aquí pólipos, tenemos colonias de pólipos, como la gorgonia, que tenemos en este caso fotografiada, y que podéis completar y complementar este estudio, y además os puede ayudar a aclarar y a que se os queden mejor las cosas, porque es muy visual y son nuestras especies las que tenemos aquí. Pues podéis echarle un vistazo al Instagram, os lo recomiendo. ¿Y qué más deciros? Pues son también la mayor parte de ellos marinos, aunque hay algunos que pueden vivir en agua dulce, poquitos, pero hay algunos también. Lo podemos encontrar desde el agua cálida hasta el agua fría, desde el polo hasta los arrecifes de coral tropicales. Y que además, quizás como curiosidad deciros que la mayor estructura del mundo formada por animales está formada por animales de los más chiquititos, que son los pólipos de coral.
Y esa estructura se llama la Gran Barrera de Coral de Australia, que lo tenemos al sureste de Australia, frente a Queensland, y que tiene una longitud de más de 2.000 kilómetros, es decir, más de 2 veces la longitud de España del estrecho a Bilbao. Más de 2 veces, imaginaos qué maravilla de arrecife. Realmente un conjunto de arrecifes, dice que es la única estructura realizada por seres vivos que se ve desde el espacio. Bueno, pues con esto creo yo que podemos dar por visto esta parte de los nidarios en este repaso rápido. Pasamos al siguiente grupo, el de los anélidos. Anélidos, recordad el concepto, son gusanos cuya principal característica es que tiene el cuerpo con anillos. Está dividido su cuerpo en anillos. Como son gusanos, pues son, ya sabéis, alargados, cilíndricos, de cuerpo blando. Aquí sí ya encontramos dos extremos, un orificio de entrada y otro de salida, la boca y el ano. Una característica peculiar junto con el hecho de presentar ese cuerpo anillado, forma de gusano con cuerpo anillado, es que muchos de ellos poseen una estructura peculiar que se denomina ketas. Y estas ketas son estas estructuras que aparecen aquí a los lados, no son pies, recordad, son unas estructuras duras que les sirve para muchas cosas, puede servirles para la locomoción, para la sujeción, depende de la forma de vida. No todos las tienen, ahora los veremos, los 3 grandes grupos que hemos visto en el tema, no todos lo tienen, pero es una propiedad que, digamos, que solo la presenta este grupo de los anélidos. Hay varios tipos, aquí tenéis los 3 grandes grupos de anélidos que existen, los poliquetos, muchas ketas de esta estructura, oligoquetos, oligoquetos, pocas ketas, teniéndolas pero poquitas y es más pequeñitas, y los irudíneos que no tienen ninguna queta. Son 3 formas de vida también distintas. Recordad que dentro de los poliquetos había 2 grandes grupos. Este es un poliqueto, como podéis ver. Entonces estaban los poliquetos de vida errante, como se me indica, van por el fondo marino, comiendo y evitando ser comidos, o los tubícolas que vivían dentro de ese tubo. El gusano vive dentro de este tubo y entonces para alimentarse y llevar a cabo el intercambio de gases, la respiración, sacaban al exterior estas estructuras branquiales que se llaman cirros, estas estructuras branquiales que son las que le permiten justamente lo que os comentaba, llevar a cabo el intercambio gaseoso, pero también atrapar el plancton con el que se van a alimentar. Y recordad que cuando veían o percibían algún posible peligro, metían estos cirros dentro del tubito y luego volvían a salir, que también os lo enseñé o podéis verlo en Instagram, en alguna de las últimas subidas, podéis ver algunos de los poliquetos y llevando a cabo este comportamiento más típicos que tenemos en nuestra costa, como son los espirógrafos, por ejemplo. Luego los oligoquetos, ya se me lo está diciendo, como comentaba antes, pocas y pequeñas quetas, el típico ejemplo es la lombriz de tierra. Estos organismos suelen, como la lombriz, suelen alimentarse de detritos, es decir, de restos orgánicos que quedan generalmente en la arena, tragan arena y mientras la arena va pasando por su tubo digestivo, van digiriendo y absorbiendo los nutrientes y luego ya eliminan al exterior, defecan lo que no van a utilizar, lo que es para ellos desecho. Y finalmente los irudíneos son aquellos anélidos, como la sanguijuela, que no tienen quetas y que se alimentan de la sangre de animales a los que parasitan. Yo creo que con esto queda clarito más o menos el grupo de los anélidos. Vamos a pasar ahora al de los moluscos. Como os comentaba, el grupo de los moluscos es un grupo bastante diverso, bastante variado y se utiliza casi siempre pues al típico, al caracol, que precisamente estos días con esta agua de lluvia pues hay bastante. Cuando he salido a comprar al supermercado me he encontrado alguno que otro
y, claro, son animales que necesitan un ambiente húmedo para reproducirse y aprovechan la época de lluvia, donde esa humedad está reinando, para poder salir de su cascarón y buscarse y aparearse. Porque son, aunque son hermafroditas, tienen reproducción sexual y por lo tanto lo que hacen es cruzarse de tal manera que a la vez están funcionando como macho y hembra por pareja. Bien, estos animales, pues como digo, son muy diversos y hay de todo. Una buena proporción, siempre se utiliza, ya os digo, el caracol como referencia, así que vamos a centrarnos un poco en el caracol para explicar las características, aunque ya sabéis que hay variedad de todos tipos entre lo que vamos a decir. Entonces, por ejemplo, el caracol pues suele tener una concha externa que protege el cuerpo. En la parte anterior está la cabeza. Luego, bueno, he comentado antes, luego está la masa visceral, como se me indica, donde se encuentran pues, los órganos. Y finalmente el pie, que es el instrumento de locomoción, la parte dedicada al desplazamiento. En la cabeza, pues como son animales que se mueven, los caracoles son, pues, tienen todos los receptores principales sensoriales, los tienen en esa parte anterior, en la cabeza. Los ojos, los tentáculos que van, si habéis visto un caracol, pues veis que tiene unas prolongaciones muy largas, en el extremo están los ojos. Y a ver si entre hoy y mañana os voy a subir al Instagram unas fotos donde se ven muy bien estas estructuras oculares. Ya veréis qué curiosas son, vistas en macro. Posiblemente mañana, más que hoy. Y así aprovechamos para repasar. Pues tiene esos tentáculos con los ojos en el extremo y luego otros más pequeñitos debajo, que son los tentáculos táctiles. Luego recordad que tenían la boca y estos animales, los caracoles, como son ramoneadores, si van comiendo hojas, pues tienen una lengua particular que se llama rádula. En el caso de los caracoles, recordad que esta rádula tenía como un pequeño dientecito, era como un papel de lija, con el que iban triturando, cortando, rasgando las hojas para poder ir ingiriéndolas. Y luego teníamos la masa visceral, como he comentado antes. Ahí están la mayor parte de los órganos. La estructura que recubre la masa visceral se le llama el manto, que es la que tiene la capacidad, mediante unas glándulas especiales, para fabricar la concha. El animal se mete dentro de esa concha, bueno, vive dentro de la concha, no se mete, sino que la crea en el propio animal. Y en función de que el animal sea acuático o terrestre, tienen una cavidad paleal, es decir, es una oquedad formada por un repliegue del manto, de un pliegue que ha quedado solamente un orificio de comunicación con el exterior, y en esa parte, si son acuáticos, pues tienen las branquias, y si son terrestres, tienen los pulmones, que no son tan complejos como el nuestro, pero llevan a cabo a través de las paredes el intercambio gaseoso con el exterior. Y ya finalmente ese pie, que es muscular, que en los caracoles es claramente visible y en otros animales o se transforman en tentáculos, como pasa en los cefalópodos, es decir, en pulpos, sepias, calamares, o prácticamente pasa desapercibido o es una estructura excavadora, dependiendo de las especies, en los bivalvos, ¿no? En los distintos tipos de almejas que existen. Así que, bueno, pues ahí tenéis el hecho de que podemos encontrárnoslos tanto en agua como en tierra, en agua dulce como en marina, y hay muchos grupos. El libro nos habla de 3 grupos: los gasterópodos, los cefalópodos y los bivalvos. Los gasterópodos son pues los caracoles, las caracolas. También hay gasterópodos que no tienen concha, como las bosas, y unos animales muy bonitos, muy curiosos en el mar, preciosos, que le llaman las mariposas del mar, que no tienen nada que ver con mariposas, que son gasterópodos que han perdido la concha. Se llaman nudibranquios porque tienen las branquias desnudos y tienen una gran belleza. Y luego ya los cefalópodos, ¿sabéis? Recordad, cefalópodos, ¿no? Pies unidos a la cabeza, son los pulpos, las sepias, las jibias, las potas, los calamares. Tienen en los brazos el pie en forma de brazos, esos brazos tienen tentáculos. La rádula se le ha convertido en un pico que en algunos de los grupos de práctica de laboratorio lo vimos un pulpo, y gracias a ese pulpo le sacamos
para que se vieran esa especie de boca de pulpo, de pico de pulpo, que es la transformación de la rádula para este grupo de animales que son altamente depredadores. Y finalmente tenemos los bivalvos, bueno, perdón, los cefalópodos. El pulpo no tiene concha, pero el calamar o la jibia sí tienen concha, que también vimos la concha de la jibia en la práctica de laboratorio. Y finalmente los bivalvos son los animales que tienen dos valvas, es decir, su concha, su esqueleto es externo, subdividido en dos piezas que se articulan mediante una especie de bisagra. Dentro vive el animal, muchos de ellos viven enterrados en la arena y algunos de ellos, los que pueden vivir enterrados, pues tienen un pie musculoso. Habéis visto las navajas, que son un tipo de ellos, y están buenísimas, especialmente el pie, y ese pie musculoso les permite excavar en la arena para esconderse, para ocultarse, etcétera. Bueno, pues con esto hemos repasado este otro grupo de moluscos. Ahora empezaríamos ya con, a ver, ahí, más o menos, ahí incluso, con el grupo de, no, vamos a ver ahora el grupo, aquí, ahí, el grupo de los artrópodos. Los artrópodos. Artrópodos. Es un grupo que a su vez es tan diverso y además el más rico de la Tierra gracias a los insectos, el que contiene más especies de todos los grupos de animales y plantas, el grupo de seres vivos más diverso específicamente hablando, y que este grupo tiene, y este grupo tiene a su vez otros muchos grupos importantes, que vamos a verlo ahora, pero todos tienen una serie de características que los convierte en artrópodos, que significa, recordad, artro, articulado, podos, patas, los que tienen patas articuladas. Aquí también lo encontramos terrestre y acuático, dentro de los acuáticos de agua dulce y agua salada. Hay organismos que pasan toda su vida en el medio terrestre, otros que pasan toda su vida en el medio acuático, y hay otros que pasan su vida la mitad en el medio acuático, especialmente algunos insectos en su etapa juvenil, y luego en el medio terrestre en su etapa adulta. ¿Qué características tienen estos artrópodos? Bueno, primero esas patas articuladas, por eso se mueven de esa manera que parece un poco robot. Y todos tienen exoesqueleto de quitina, esqueleto externo que lo envuelve y además les da la forma. No es un esqueleto solo protector, también le da la forma. Y luego el componente principal de ese esqueleto es la quitina. Recordad que es una sustancia que aparece también en las paredes celulares de los hongos. La presencia de este esqueleto externo le sirve para proteger, darle forma y todo eso, pero claro, el problema es que muchos de ellos no crece con el animal y le impide el crecimiento. Para que este crecimiento pueda tener lugar, tienen que sufrir una muda, que ya sabéis que consiste en cambiar el esqueleto anterior por uno nuevo. En ese cambio aumentan de tamaño y ese nuevo esqueleto que se forma, pues tienen que esperar un poquito que se endurezca para que lleve a cabo esa función protectora y de dar forma al cuerpo. En general tienen tres segmentos, aunque veremos que se fusionan algunos de ellos. En algunos grupos de artrópodos tienen en general cabeza, tórax y abdomen. Y los apéndices que tienen también están articulados. Todos aquellos apéndices, tanto cefálicos como a lo mejor en el abdomen, como pasa en algunos crustáceos, también son apéndices articulados. Y muchos de ellos pues sirven para sensoriales, o bien para desplazarse, o bien para airear las branquias, o para agarrar la puesta de huevo en el caso de la hembra. En fin, tienen diversas utilizaciones, pero todos ellos, con independencia del fin para el que sean utilizados, van a tener la característica de que son articulados. Y luego dentro de los artrópodos, el primer grupo que vimos era el de los crustáceos. Todo el mundo piensa en los crustáceos como los cangrejos, las gambas, y es verdad, pero el grupo de los crustáceos es mucho más diverso. Pero nos vamos a centrar en estos que son los más habituales. Este tipo de crustáceos también reciben, este tipo en particular, reciben el nombre de decápodos, los cangrejos, gambas, langostas, porque tienen decápodos, porque tienen 10 patas. En el caso de que estas patas
digamos, de que tengan pinzas, es porque el primer par de patas se convierte en pinzas. Su cuerpo tiene una pequeña variación con respecto a esta idea general de dividido en cabeza, tórax y abdomen. Ellos tienen el cuerpo, el tórax y la cabeza se le ha fusionado en una pieza llamada cefalotórax y siguen manteniendo el abdomen. Ya os digo, cuando tienen pinzas es el primer par de patas el que se transforma en pinzas. Suelen tener dos pares de antenas que le ayuda, pues son antenas tipo eh, sensible para recibir información táctil y química. A veces están pigmentados estos cuerpos y luego recordad que en este grupo de crustáceos que tenían cola, de tipo cangrejo de río, langosta, acababa en una estructura nadadora que era el telso. Todos son, como he dicho, de vida acuática y algunos muy raros, como las cochinillas, son crustáceos terrestres, pero son una excepción. Vamos a pasar ahora al grupo de los miriápodos, de los muchos pies, de los miles de pies. Es una exageración, pero hace alusión a la gran cantidad de pies que poseen este tipo de artrópodos. Bueno, en este caso, mirad que el cuerpo se divide básicamente en cabeza y tronco. Presenta también segmentos, hay que tener cuidado de no confundirlos con los anélidos, y ese tronco, pues, esa cabeza posee un par de ojos y un par de antenas. En el caso de los miriápodos, recordad que os dije que hay como dos grandes grupos, ¿verdad? El de los 100 pies y el de los 1000 pies, que aunque no venga en el libro, como lo doy por apuntes, recordad de incorporarlo y de meterlo. Lo puse en plan esquema, incluso hice dibujitos y también vosotros podéis buscar, pero ya sabéis más o menos la diferencia entre 100 pies y 1000 pies. Mientras que los 100 pies no es que tengan 100 pies, tienen muchos pies, pero aparentemente menos que los 1000 pies, que tampoco tienen 1000 pies. Los 100 pies, la característica principal que tenía es que tenía un par de patas, una pata a cada lado, por segmento. Un par de patas, una a cada lado por segmento. Por ejemplo, os hablé de la escolopendra, como que la tenemos aquí en nuestra zona, como un ejemplo de 100 pies. Y luego tenemos los 1000 pies que tienen dos pares de patas por cada segmento, es decir, dos patas a cada lado en cada segmento. Son los 1000 pies y un ejemplo típico es el cardador, que lo tenéis aquí, que tiene capacidad para enrollarse en espiral y es un 1000 pies. Estos animales, pues bueno, viven en la tierra, no hay ningún acuático, suelen ser animales generalmente nocturnos, por los que se esconden debajo de piedra durante el día. No es, digamos, fácil levantar una piedra y ver 100 pies, y alguna vez algún que otro 1000 pies. Aquí tenemos, yo digo, de los dos también tenemos 1000 pies. Y son animales, en el caso de los 100 pies, recordad que la escolopendra acababa su cuerpo, el tronco, en dos uñas, las forcípulas que tenían glándulas de veneno y que eran un veneno bastante potente. No para matar, salvo que tuvieran una reacción alérgica por una hipersensibilidad en un caso particular, pero en principio no tienen esa capacidad para matar. Vámonos ahora a los arácnidos. También es un grupo, realmente, no debemos decir que diverso, pero sí tiene dos tipos, dos formatos genéricos bien distintos. En este caso le pasa un poco como a los crustáceos. Su cuerpo está dividido en dos segmentos. La cabeza y el tórax se han fusionado en uno solo, dando lugar al cefalotórax, y luego tienen el abdomen. Ahí tenéis el caso de un vamos a ponerle, vale. Tenéis aquí los dos ejemplos, aunque bien reflejadas sus partes en un escorpión, y luego también tenemos una araña, en este caso una araña jardinera o araña tigre, que también tenemos en nuestra zona y una de las más bonitas que podemos ver, además con unas telarañas importantes, grandes, en comparación con otras especies ibéricas. Bueno, características de los arácnidos. Tienen unos quelíceros, una estructura delante de la boca, que en el caso de los escorpiones
solamente le ayuda a comer, pero en el caso de la araña están conectadas con glándulas de veneno y es donde reside pues su picadura, donde pueden picar bien a las presas para paralizarlas y poder comérselas o como defensa. Por eso pues en algunos sitios donde hay arañas que tienen una toxina importante son un peligro con el que hay que tener mucho cuidado. A nosotros nos puede picar, pero vaya, nos produce una pequeña escozor chiquitito, un enrojecimiento local pequeño y tampoco hay que echarle mucha cuenta más, ¿no? Pero bueno, salvo algunas arañas también aquí, pero bueno, realmente aquí no hay que temerla. En otros lugares, como la famosa viuda negra, pues sí hay que tener bastante más cuidado, pero aquí no las tenemos. Otra estructura que presentan los arácnidos son los pedipalpos, que en el caso de los escorpiones se transforman en las pinzas que nos hacen recordar a algunos artrópodos, ¿verdad? Algunos crustáceos. Y en el caso de la araña, los pedipalpos son pues nada, una estructura sensible para recibir información. Luego tenemos los ojos, que en el caso de la araña pueden llegar a tener hasta 8 ojos. Tenemos el cefalotórax, del que salen las patas, tanto en el caso de la araña como en el caso de los escorpiones. Finalmente, el abdomen, en la araña, pues esta mayor parte del cuerpo, es donde tiene buena parte de los órganos. Y en el caso de los escorpiones, pues tiene esta estructura peculiar acabada en la famosa glándula de veneno con el que matan a sus presas o las aturden y también con el que se pueden defender. En este caso, si los crustáceos más típicos eran decápodos, tenían 10 patas, 5 pares, y en el caso de los arácnidos todos, tienen 4 pares de patas. Esto también es una característica que nos ayuda a distinguir a los arácnidos de otros grupos. El hecho de presentar 4 pares de patas, 8 patas en total. Estos son todos depredadores muy activos, todos se dedican a cazar otras presas y todos son terrestres. Hay algunas arañas que son capaces de vivir en el agua, pero bueno, viven en el agua porque cogen aire, forman una especie de burbuja que les cubre el cuerpo en el cual contienen aire y lo aíslan en cierta medida del agua, pero salvo esas excepciones son animales terrestres, ¿no? Y quizás también comentar que en el caso de las arañas tienen en esta parte de aquí por debajo, pero en la punta prácticamente, una glándula que se llama la hilera y que es con la que fabrican la seda, los hilos de seda y con los que forman las telarañas o otras estructuras peculiares que les sirve de protección o para capturar a sus presas, como bien sabéis. Y yo creo que con esto pues te he dicho lo más interesante de los arácnidos. Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo y último que vamos a ver en este tema, el último grupo de artrópodos, que son los insectos. Es como decía antes, el grupo de animales y de seres vivos en general más abundante que existe en la Tierra. El más abundante de todos. Así lo agrando un poco más. Vale. Porque los del lado no me hace falta. Bien. Bueno, pues ahí tenéis. En los insectos sí que se vuelve a distinguir otra vez claramente el hecho de tener el cuerpo dividido en 3 grandes segmentos: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza, pues lógicamente están los ojos, que en el caso de, como pasa también en crustáceos, en el caso de los insectos suelen tener un par de ojos compuestos y a veces tienen también algunos ojos simples. Luego aquí está por supuesto la boca, en la parte anterior con unas piezas bucales que se adaptan al tipo de alimentación que tiene. Lo mismo un mosquito que tiene que succionar sangre a un, que digo yo, pues un saltamontes que va también a ser ramonador, a comer hierba, a comer vegetales. Entonces son estructuras bucales adaptadas al tipo de alimentación que van a tener. Y luego, una característica principal y fundamental para distinguir cualquier tipo de insecto, por muy raro que sea, es que tienen 3 pares de patas, una pata a cada lado, todas que salen del segmento del tórax. En estas patas, pues lo mismo, también van a haber modificaciones según forma de vida. Pensar en un saltamontes, pues que tiene el último par de patas adaptada al salto, mucho más grande que el resto. En fin, ya también hay adaptaciones locales, igual que le pasa al abdomen. El abdomen varía de uno a otro. Hay insectos que tienen 2 pares de alas, como en este caso de esta libélula, y otros tienen un par de alas
y otros no tienen alas. Los más antiguos de todos, los ápteros, no tienen alas. No tienen alas. Los pecitos de plata, estos que se ven a veces en las paredes, entre los libros, no tienen alas. Y os llamo la atención sobre las alas, mirad estas líneas que se ven aquí, son las tráqueas. Los insectos, su aparato respiratorio es traqueal. Ellos respiran del aire, pero no tienen pulmones, aunque sean terrestres, sino una estructura que son como unos tubitos que atraviesan su cuerpo, que se llaman tráqueas. Pues parte de esas tráqueas se meten dentro de la ala para servir, en este caso, de esqueleto de armazón que mantenga derecha, erguida en su posición, una ala membranosa. Es una curiosidad también de los insectos. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues claro, son capaces de vivir en ambientes tan distintos como os comentaba antes, terrestres, acuáticos. Hay insectos que viven una parte de su vida en el agua, las larvas, por ejemplo, de una libélula, de una efémera, son larvas acuáticas, dan muy depredadoras. Es curioso, ¿no? Con una larva ¿qué digo yo? De una efémera, que es un animal que después de adulto ni se alimenta, simplemente la fase adulta dura poco tiempo, a veces un día, 2 horas, solo para reproducirse, y la fase larvaria, sin embargo, es un depredador a su escala de tamaño importante en los medios dulceacuícolas, o la misma libélula, que también tiene unas larvas bastante potentes y poderosas en los ríos y lagunas, y luego tiene una estructura de vida, una forma de vida totalmente distinta cuando alcanzan la edad adulta. También, aunque la mayor parte de ellos están limitados a ambientes con un mínimo de calor, puede haber algunos capaces de vivir en temperaturas bajas, pero vaya, no es lo normal. Y ahí tenéis pues 3 ejemplos, hay muchos más, ¿no? Los himenópteros como las hormigas, también himenópteros son las abejas, las avispas. Los lepidópteros son todas las mariposas, tanto las diurnas como las nocturnas, que sabéis que a las nocturnas se les suele llamar polillas. Los coleópteros, que son los escarabajos, que os he comentado antes, el grupo más diverso, se calcula que puede haber 800.000 especies solo de escarabajos. Y bueno, hay muchos más tipos de insectos. El grupo de insectos es muy, muy, muy diverso. Mantis, las tijeretas que os comentaba antes, los pececitos de plata, las chinches, bueno, un montón, ¿no? Además, con alguna forma de vida, como digo, tan distinta entre la fase larvaria, está empezando a hablar los lepidópteros en las mariposas, como cuando son larvas, pues tienen forma de oruga, algunas comen plantas y otras son carnívoras, y luego en la fase adulta, cuando alcanzan la fase de mariposa, pues ya ves, liban el néctar de las flores, ¿no? Y contribuyen de esta manera también a la polinización. Así que bueno, aquí tenéis el grupo más diverso, un grupo muy curioso de seres vivos. Con esto concluimos este grupo y pasamos al siguiente. Finalmente, pasamos al grupo de los equinodermos. Equinodermos, ya sabéis que es una palabra compuesta, lo tenéis aquí a la derecha, por equino y dermos. Dermatología es dermos, es piel, derma, y luego equino hace referencia a erizo. ¿Por qué? Porque el nombre a este grupo se dio a partir de la descripción de los erizos de mar. Bueno, todos los equinodermos son marinos, acuáticos marinos. Es un grupo también en el que aparece una gran diversidad y eso pues también hace difícil encontrar características comunes. Sin embargo, hay una que sí va a ser clave para distinguirlo, que es el sistema ambulacral. En el libro pues dice que algunos de ellos poseen esqueleto interno formado por placas rígidas de carbonato cálcico bajo la piel. El caso típico son los erizos de mar, que como ya os comenté, lo habréis visto esos caparazones a veces en el mar arrojado de color verde o color rosa oscuro, son el esqueleto de erizo. Sobre ese esqueleto estaban las púas, la piel y las púas, y al morir se cayeron esas púas y nos encontramos esas estructuras tan curiosas y bonitas, ¿no? Que algunos de vosotros igual las tenéis para decorar en vuestra casa. Bien, pero lo más interesante e importante y lo que realmente define a los equinodermos es el sistema ambulacral. Aquí lo tenéis, es un
conjunto de tubos, en este caso lo tenéis representado en una estrella de mar. Hemos abierto la estrella, se ha abierto la estrella de mar para que veáis la estructura interna. Y entonces se ve, aquí hay un canal circular en torno al aparato digestivo, la boca está por abajo y el ano está por arriba, y por medio está el tubo digestivo. Aquí también están todos los órganos principales, las vísceras de los equinodermos, de la estrella de mar en particular. Y de este canal circular central, de manera radial, parte un tubo, un conducto, que va a atravesar longitudinalmente cada brazo y del cual salen estas estructuras laterales que se llaman pies ambulacrales. Recordad que lo dibujé en la pizarra, tienen como una especie de perilla en la parte de arriba, están cerrados por abajo, y estas estructuras inferiores son las que salen por fuera del cuerpo y son con las que se adhieren, se agarran a las piedras o con los que se desplazan en el fondo. Y esto sí es una característica específica y genérica de los pies ambulacrales. Estos pies ambulacrales, como digo, están cerrados y acaban en una especie de ventosa, y en función de la presión, por eso está la perilla está aquí, hay una musculatura que contrae o relaja esta perilla, y entonces cuando contrae, pues la ventosa se suelta, y cuando se abre la perilla, hace un efecto ventosa al extremo del pie ambulacral, y con eso pueden permitirse pues agarrar a las presas, agarrarse al sustrato, a las piedras, a desplazarse por el fondo del mar. Y en función del tipo de equinodermo, podemos encontrarnos algunos pues, que son de tipo herbívoro, otros son carnívoros, depredadores. Hay un poco de todo, algunos incluso, pues, como les pasa a algunas estrellas de mar, les gusta bastante los bivalvos, tipo almejas, tipo peregrina o incluso los mejillones. En Instagram también podéis ver algunas estrellas de mar, las más típicas nuestras, y en concreto podéis ver en una de ellas, a la que le di la vuelta, los pies ambulacrales, porque aquí no se ve claramente de todo. Son estas estructuras que se ven aquí, por ejemplo, estos tubitos que se ven, son los extremos de los pies ambulacrales. En esa imagen de Instagram lo vais a ver mucho más claro, incluso cómo se reparten por la cara inferior de una estrella de mar que se llama Marta Asteria glacialis. Bueno, aparte de la estrella, bueno, aquí tenéis una muestra, hay más tipos, pero uno de los quizás los principales grupos de equinodermos, los asteroideos, porque tienen forma de estrella, los equinoideos con forma de erizo, y los holoturoideos, que son los famosos pepinos de mar. Tienen formas distintas, modos de vida distintos, las estrellas suelen ser depredadoras, aunque puede haber algunas también que también ramoneen, o al menos como complemento alimenticio. Los equinodermos suelen ser ramoneadores, tienen esa estructura protectora específica que da nombre a su grupo y a todos los equinodermos, que son esas púas, esa forma de erizo. Y luego los holoturideos, que rompen un poco el esquema general. ¿Por qué rompen un poco el esquema general? Una cosa que no he comentado, lo comenté en la pizarra, lo tenéis en mis dibujos que hice en la pizarra, es que salvo los holoturoideos, salvo los pepinos de mar, tienen simetría radial, es decir, tienen eje de simetría o plano de simetría conforme a unos radios que parten del centro, como si fueran los radios de una bicicleta. Mirad que la más típica es la simetría radial pentámera, que tiene 5 lados. Si tenéis en casa o queréis buscar por internet un erizo de mar normal, veis que también suele tener simetría radial pentámera. Las placas tienen 5 placas unidas y tienen se repiten 5 veces de manera radial la simetría. Pero en los holoturoideos no tienen simetría radial, pentámera o pentarradial, como le dice el libro, sino que es bilateral, es decir, a izquierda y derecha, como nos pasa a nosotros. En este caso, aquí tienen la boca y en la parte posterior tienen el ano, la erizo en la parte inferior tienen la boca y en la parte posterior, superior, perdón, tienen el ano, pero aquí vemos como en un extremo tienen la boca y el otro tienen el ano, y el digestivo atraviesa todo el cuerpo del animal. Suelen ser animales los holoturoideos, los pepinos de mar, que se alimentan de arena, principalmente de detritos, aunque hay algunos también que tienen una estructura bucal muy curiosa que también les permite capturar plancton. Pero vaya, dentro de lo más normal, es importante su labor como detritívoros, se alimentan de sedimentos y eso hace que se enriquezca el ecosistema. Les pasa un poco, sería el análogo marino de las lombrices de tierra. También enriquece el sistema
aireándolo, moviendo el terreno, etc. Bueno, pues con esto acabamos el repaso del tema 13. Espero que haya sido suficientemente bueno como para que lo hayáis entendido, aclarado ideas, recordado conceptos y preparado fantásticamente bien